Hola, vamos a seguir con nuestro tercer apartado, bueno, nuestro tercer vídeo sobre lo que nos quedaba del tema de la política. Sabéis que queda un cuarto sobre las ideas en la historia, las ideas políticas en la historia. Estábamos hablando de la diferencia que había entre el Estado de Derecho y el Estado totalitario. Vamos allá. Voy a abrirme el rotulador. Mirad, ¿qué es un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho es un Estado regido por leyes, pero eso no es la característica más importante. Porque hasta un estado dictatorial puede estar regido por leyes. Lo importante es que en ese estado esas leyes reconocen los derechos a los ciudadanos y les dan una serie de garantías. Estas garantías son lo fundamental dentro del Estado de Derecho. No sé si lo habéis oído alguna vez, pero nuestro Estado, el Estado español, es un Estado garantista. ¿Eso qué significa? Pues que nos da una serie de derechos que para quitarlos tiene que haber una situación de excepción o nosotros tenemos que cometer algún delito. Por ejemplo, nosotros tenemos siempre la presunción de inocencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando alguien nos acusa, es él el que tiene que demostrar que nosotros hemos cometido un delito. Pensad que si no la tuviéramos, pues los que tendríamos que ir a los tribunales a demostrar que no hemos cometido ese delito deberíamos ser nosotros. Sin embargo, nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros lo único que tenemos que hacer es, si el que nos acusa da una serie de pruebas, demostrar que son falsas. Pero nosotros no tenemos por qué llevar ninguna prueba de que somos inocentes. Es un ejemplo. Bueno, y lo que caracteriza a los estados de derecho, que es ese reconocimiento de las garantías y las libertades y derechos de los ciudadanos, debería llamarse, fijaos, debería llamarse Estado de Derechos, porque aunque se refiera al derecho como conjunto de leyes, también es un Estado en el cual se reconocen los derechos de los ciudadanos. Bueno, lo que caracteriza a estos estados de derechos, aparte de muchas cosas, las dos fundamentales son estas dos. La división de poderes, que ya lo hemos tratado en el apartado cuarto y que os invito a que lo busquéis, me parece que está en el primer vídeo de este tema. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, ya veréis ahí qué papel tiene cada uno de ellos, y que es fundamental para que la democracia funcione. Y luego también es muy importante el tema de que tenga una constitución. Una constitución que es, nosotros le llamamos, aquí tenéis una foto de la Constitución española, ¿no? De la portada, del original que se firmó. Bueno, pues es nuestra Carta Magna. ¿Eso qué quiere decir? Que es la ley fundamental de nuestro Estado, ¿no? Y de cualquier Estado. Ahí es donde, aparte de explicar cómo se organiza políticamente el Estado, también se da el régimen básico de los derechos y de las libertades en que ese Estado consiste, y que reconoce a los ciudadanos. Todas las leyes se encuentran por debajo de la Constitución, todas. Voy a cambiar el color para que lo veáis. Todas las leyes se encuentran por debajo de la Constitución y no pueden incumplirlas. Os voy a poner también aquí un ejemplo. Eh, una de las cosas que pone en la Constitución, no me acuerdo la palabra exacta, perdonadme, lo tenía que haber revisado, es que el rey no puede ser juzgado, ¿no? No me acuerdo exactamente de cómo lo dice, pero bueno, sí, impenalizable o algo así. Claro, alguien dirá, pues eso quiere decir que está por encima de la ley. Si fuéramos realmente constitucionalistas, diríamos que no, porque la Constitución la ha votado el pueblo español y eso es una prerrogativa que le da la Constitución. Es decir, hasta esa excepción a la ley la da la propia ley. Hasta el rey está por debajo de todas las leyes, incluso en ese caso que es tan excepcional. Aquí os he dejado un fragmento de la Constitución española, lo que es el preámbulo. Hay varios en este tema, porque nuestra Constitución es buen ejemplo de todas estas cosas que estamos contando, pero os invito a que vayáis directamente a la Constitución. Yo tengo por aquí una copia, la podéis encontrar en internet en múltiples sitios. Aquí, mira, aquí la tenemos, la Constitución española, y podéis ver, aparte que vais a reconocer vuestros derechos, vuestras libertades, fijaos, ya en el título primero pone de los derechos y deberes fundamentales, ¿no? Y en ese título ya se empieza a hablar, fijaos, de los derechos más importantes que hay en, que se pueden reconocer. En la sección primera, los derechos de las libertades públicas; en la sección segunda, los derechos y deberes de los ciudadanos; luego, cómo regir la política económica y social; luego, cómo se garantizan esos derechos y cuándo se suspenden, ¿no?
en estos estados de confinamiento que tenemos, pues estamos en un estado de alarma, que sería una suspensión de parte de esos derechos y libertades que tenemos. Por ejemplo, esto de salir a la calle, pues no lo podemos hacer con la libertad que lo hacemos. Como veis, la corona también tiene su propio título. Luego, cómo se organizan las Cortes Generales, la distribución de las cámaras, etcétera. Y luego cómo se gobierna, cómo se legisla en los tres poderes, y cómo se va a organizar en general el Estado. Aquí es donde vendría todo el tema de las autonomías. Hay un título preliminar que me acabo de saltar, porque para un poco para fijarnos más en los derechos, que si queréis, bueno, vamos a verlo mejor. Vamos a verlo. En este título preliminar, a ver que lo pase. Vaya. Perdonad mi torpeza manejando el iPad. Bueno, fijaos lo que viene. ¿Qué es España? España es un Estado social y democrático que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, ¿no? O sea, que tiene que ser ese el objetivo de todos los gobernantes en España. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. O sea, es el pueblo el que verdaderamente gobierna España. Y el sistema, la forma de gobierno, es la monarquía parlamentaria. Ese es el artículo 1, un poco qué es España y cómo se organiza. A partir de ahí, fijaos, viene el famoso artículo 2, que es el de la indisoluble unidad de la nación española, pero que tiene que reconocer a la vez la autonomía de las naciones y regiones que le integran, ¿no? El derecho a la autonomía y solidaridad entre todas ellas. Luego, el artículo 3 habla del castellano como lengua oficial. El artículo 4 habla de que la bandera de España es la bandera que tiene tres franjas horizontales, una roja, otra amarilla y otra roja. Eh, Luego habla de la capital del estado, que es Madrid. Como veis, son características muy fundamentales de lo que es el Estado español y definitorias. Ese sería el título preliminar y luego ya vendría el título primero, que es donde vienen los derechos fundamentales, que era de los que estábamos hablando nosotros ahora. Eh, bueno, estábamos en el apartado del Estado de Derecho. A ver si lo encuentro. Aquí estamos. Bueno, entonces en España tenéis un ejemplo muy bueno de Estado de Derecho y ya digo, yo remitiría a que leyerais directamente la Constitución española. Eh, Luego estarían los estados totalitarios. ¿Qué es un estado totalitario? Un estado totalitario es aquel en el que, aunque haya leyes, como veis, pues esas leyes no las han marcado los ciudadanos ni las han guiado los ciudadanos. Son la propia voluntad del dictador. El dictador es el que fija esas leyes y por lo tanto no hay posibilidad de apelar a esas leyes. Diga lo que diga el dictador, va a ser ley, porque él lo dice. Frente a la pluralidad de partidos que hay en en las democracias parlamentarias, pues lo que hay en una dictadura fundamentalmente es un partido único que suele gobernar en vertical, ¿no? Desde lo que se dice arriba hacia abajo. La sociedad frente a los derechos individuales pues se divide en dos clases, una élite privilegiada que tiene todos esos derechos y una masa informe pues que prácticamente no tiene ningún derecho y está a las órdenes de lo que quiera esa élite. Por lo tanto, es muy importante en esas sociedades el control social. El control social es necesario porque a través de la educación y a través de la propaganda crea unos individuos monótonos, que dicen siempre lo mismo. Y si dicen algo distinto se les considera disidentes. Disidentes que es algo así como que hacen daño al Estado, ¿no? Y que son enemigos del Estado. En estos estados también lo que hacen es exaltar el sentimiento sobre todo nacional, ¿no? Grandes estados dictatoriales han tenido grandes sentimientos nacionalistas, ¿no? Para empezar los nazis, por ejemplo. Bueno, y ese fanatismo a favor de la patria, pues es lo que acalla lo que puede ser el razonamiento, ¿no? Frente a la razón, que es lo que manda en una democracia parlamentaria, pues, y en un Estado de Derecho, pues frente a esa razón, lo que manda en un Estado dictatorial, en un Estado totalitario, es el sentimiento. En el fondo es que todos los ciudadanos piensen igual que el gobernante y que le den la razón. Por eso son sociedades bastante aburridas, aparte de ser bastante terribles, ¿no? Porque se pasa bastante mal.
Bueno, habiendo dado la diferencia entre lo que es un Estado de Derecho y un Estado totalitario, vamos a ver cómo son los Estados de Derecho actuales y en qué cuáles son sus características, que son democracias fundamentales, y luego qué tipos de democracias hay. La democracia, ya lo sabéis, es el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo al final se va convirtiendo poco a poco en el gobierno más extendido en el mundo. Es verdad que muchos países dicen ser democracias y vistos desde fuera no nos los parecen. E incluso alguno visto desde dentro vemos que tiene grandes déficits democráticos. Pero bueno, en general, aunque solo sea como aquello que se dice que es y la forma en la que se dice que se organiza un Estado, generalmente se van extendiendo a las democracias en el mundo. ¿Cuáles son las definiciones que se han dado de democracia? Son miles, ¿eh? Es muy difícil. Hay un libro de Sartori que os recomiendo que leáis que se llama ¿Qué es democracia?, que es un libro entero dedicado a ver qué es la democracia y cuáles son las definiciones que hay, porque unas son correctas y porque esas mismas también son incorrectas. Bueno, aquí cogemos una serie de características que os ayuden a fijarlo. Una de las características es que es un régimen en el que los ciudadanos se pueden gobernar a sí mismos y las instituciones están creadas para que los ciudadanos se autogobiernen, ¿no? Y esas instituciones tratan de defender los derechos de los ciudadanos. Ese es el fin y el objetivo de una democracia. Por lo tanto, un sistema que administrativamente dé derecho a voto a todos, pero que luego no defienda los derechos y libertades individuales, pues entonces no es democracia. Pongo el ejemplo de sistemas que son en principio muy democráticos administrativamente como Venezuela, pero que luego hay una inseguridad en las calles que hace que no tengas libertad. Bueno, pues ahí no podríamos decir que hay democracia, por mucho que administrativamente, como digo, se ordene como una democracia, ¿no? Porque luego no se ejerce el hecho de defender al ciudadano frente al delito. Eh, ¿Qué más? Pues otra de las características es que los gobernantes tienen una responsabilidad con los gobernados, pero los ciudadanos tienen una responsabilidad con los gobernantes, que es la responsabilidad del control. Tienen que controlar a los gobernantes. Tienen que ver si están cumpliendo su función, si aquellas órdenes que les han dado cuando les dieron su voto, que cumplan su programa electoral, bueno, pues si las están cumpliendo o no las están cumpliendo. Y si no las están cumpliendo, deberían de o no votarles o sacarles del gobierno en cuanto puedan. Y una de las definiciones que más me gusta es esta última de Karl Popper, ¿no? La de que la democracia, en el fondo, aunque no sirviera para nada más, tendría algo muy bueno, que es que podemos sacar a los gobernantes pésimos, a los gobernantes que están haciendo daño al Estado, sin llegar a una guerra civil, sin llegar a una revolución, sencillamente por el procedimiento de las urnas. Así que solo porque la democracia puede quitar del poder al malo, pues ya sería el menos malo de todos los sistemas, que es esta frase del menos malo de todos los sistemas es una frase muy famosa de Churchill. Eh, Hay dos tipos, o en la historia ha habido dos tipos de democracias. La democracia directa, cuyo ejemplo mejor lo tenemos en Grecia, y la democracia indirecta o representativa, que es en la que nosotros estamos. Vamos a hablar de la democracia directa. La democracia directa se dio en Grecia, pero no en toda Grecia, solo en algunas polis y sobre todo en Atenas, en el siglo quinto y cuarto antes de Cristo. Eh, mm, Fue una época de esplendor para Atenas, la época de Pericles, y se regía por estos dos principios que veis aquí, la isonomía y la isegoría. La isonomía es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Todos tenían la capacidad de ir a la asamblea, proponer qué se debía hacer, y a la vez tenían capacidad de votar las propuestas de los demás. Y por lo tanto, eso llevaba a la isegoría, la igualdad de los ciudadanos a participar en la vida pública y política de la ciudad. La igualdad de los ciudadanos ante la ley tal vez sería mejor en aquel efecto de que los tribunales eran los propios ciudadanos. Es decir, no había abogados, entonces si tú acusabas a alguien de un delito, pues ibas al tribunal y el tribunal estaba constituido por 500 ciudadanos elegidos por sorteo, ellos utilizaban mucho el sorteo, que oían la acusación, oían la defensa y al final votaban. Bueno, todos los ciudadanos tenían ese derecho de acusar y de juzgar al resto de ciudadanos. Y por eso de ahí la isonomía. La isegoría, ya digo, el derecho a participar en la asamblea. Eh,
Se llama democracia directa por eso, precisamente, porque todos podían participar, hacer mociones y votarlas. Y no tenían representantes, no había partidos políticos ni nada. ¿Qué pasaba? Pues que evidentemente al final los que hablaban mejor eran los que se llevaban el gato al agua, los que convencían a todos los demás. Entonces había gente como Pericles que hablaba muy bien, que al final dominaba a la gente, al resto del pueblo. Eh, si el gobernante es bueno, como Pericles, pues llevará una época de esplendor. Si el gobernante es malo, como Alcibiades, pues será nefasto y será una época de decadencia como la que vivió Atenas en la guerra del Peloponeso. A esa asamblea, en griego, esto es una curiosidad, se le llamaba eclesia, ¿no? De ahí viene nuestro término iglesia, es una reunión de ciudadanos. Y claro, solo se puede hacer este tipo de organización en ciudades pequeñas, porque ¿cómo vas a proponer con millones de personas? ¿Cómo vas a dejar que hagan propuestas todas esas personas? Es imposible, ¿no? Ahora bien, todo esto es muy bonito, es lo que se llama ahora democracia participativa, pero recordad que en Atenas eh, no eran considerados ciudadanos ni las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos. ¿Y qué quiere decir que no eran considerados como ciudadanos? Que no tenían ningún tipo de derecho. Que si alguien violaba a una mujer, esa mujer no tenía derecho a reclamar a los tribunales. O, o reclamaba a su marido o algún familiar como si fuera un objeto que le habían dañado, o eh, se quedaba el delito impune. Evidentemente no existía la división de poderes y eso hacía pues que al final el poder ejecutivo estuviera en el pueblo, pero no había manera de controlarlo, y si el pueblo se dejaba dominar, pues al final los demagogos eran los que tenían el mayor poder y los que gobernaban la ciudad. Por eso Platón criticó muchísimo a la democracia, y esas críticas fueron tan duras y tan, por decirlo así, certeras, que la democracia durante muchísimos siglos se quedó como un sistema marginal, una rareza histórica que miraban los historiadores y decían, "Ah, estos atenienses cómo pudieron organizarse así, ¿no?". Todo esto fue hasta la época de las revoluciones, siglo XVII, siglo XVIII, en donde nace un nuevo concepto de democracia a partir de los contractualismos, que ya habéis estudiado en los apuntes de los apartados anteriores, y nace lo que se llama democracia indirecta o representativa. Indirecta porque nosotros no gobernamos directamente, sino que votamos a unos representantes y son ellos los que gobiernan. Em, Vamos a ver, ¿cuáles son las características de estas democracias representativas? Pues para empezar tienen que tener sufragio universal. El sufragio universal para nosotros es una característica fundamental de la democracia, igual que lo de la defensa de las libertades y los derechos, ¿no? Bueno, ¿qué es el sufragio universal? Que todo el mundo mayor de edad puede votar. Recordad que esto ha sido todo un proceso de siglos. Durante mucho tiempo solo pudieron votar los hombres que tenían ciertos recursos económicos, porque la explicación que se daba era que esa gente que tiene recursos económicos es la que no va a poder ser comprada con dinero para cambiar su voto, ¿no? Y va a tener libertad para elegir. Y además durante mucho tiempo el sufragio solo pudo ser masculino, y la razón era un poco la misma. Como la mujer no tenía independencia económica, tampoco podía tener independencia política. Bueno, a partir de 1902 se empieza a extender el voto de la mujer, y durante todo el siglo XX va consiguiéndose el sufragio femenino, que actualmente es algo muy general, pero que como veis es muy reciente. Por ejemplo, en España desde 1978. Es verdad que hubo unos años durante la Segunda República, en los años 30, que también votó la mujer, pero fueron muy poquitos. Luego volvió la dictadura de Franco y solo desde el 78 la mujer ha podido votar de una manera libre. Eh, la otra característica es el sistema de partidos, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Vamos a ver, ¿los partidos para qué sirven? Pues los partidos son la manera que tienen el poder político de integrar las propuestas de los ciudadanos, ¿no? Y transmitir sus necesidades al Estado, y también generar nuevas demandas a la ciudadanía. Es decir, el partido también puede proponer cosas a la ciudadanía. Y el partido tiene una importancia muy grande cuando llegan las elecciones y tiene que hacer un mensaje simplificado para que se orienten las preferencias de los ciudadanos y no tengamos todos que leernos el programa electoral, que es lo que deberíamos hacer, por otro lado, de bastantes páginas. Yo creo que nadie se lo lee. Nos leemos en todo caso resúmenes que hay de pequeños panfletos, pero yo creo que la mayoría de la gente lo único que hace es
en el mejor de los casos, escuchar los medios de comunicación, la radio, la televisión o leer la prensa y quedarse con los eslogans. Mm, bueno, eh, el sistema de partidos puede llevar una serie de deformaciones, como pasa en nuestro sistema. Nuestro sistema es así. Nuestro sistema es un sistema en el cual nosotros votamos en el Congreso de los Diputados a lo que se llama listas cerradas. Son nombres, no me acuerdo cuántos diputados hay, 60 o 100. Bueno, imaginaos que son 60 nombres, ordenados del 1 al 60, y según los escaños que consiga eh, ese partido en la provincia, pues si consigue 3, pues serán el 1, el 2 y el 3, los diputados 1, 2 y 3, los que tomarán ese escaño ya a título personal. Claro, ¿esto a qué lleva? Pues que el que decide ese orden de esa lista cerrada es el jefe de partido y al final tiene que votar durante la legislatura lo que quiere el jefe de partido. Hay otras maneras de organizarse. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen una democracia presidencialista, ellos votan por separado al Parlamento, lo que ellos llaman el Congreso, y al presidente, y el presidente muchas veces quiere que los diputados sigan alguna de sus políticas y los diputados de su propio partido no lo hacen porque los diputados no le deben su voto a él, sino a la circunscripción de ciudadanos que le han votado a él. Y que si hace algo que él dijo que no tenía que hacer o que no iba a hacer y lo hace durante la legislatura, no le van a volver a votar. Entonces muchas veces el presidente de los Estados Unidos tiene que estar buscando votos en otros partidos y en otros diputados. Bueno, aquí en España ese problema no se da, aquí el que se da es el contrario, el que el jefe de partido prácticamente tiene todo el poder sobre el voto de todos los diputados del partido. Eh, bueno, eso sería una deformación del sistema, eso habría que cambiarlo para mejorarlo. Vamos a ver los tipos de democracia que hay representativa. Pues por un lado está la democracia parlamentaria, que sería el ejemplo España. España tiene la sede del poder, está en el Parlamento. El Parlamento es el poder legislativo, allí es donde se hacen las leyes, donde se votan los presupuestos del Estado, que tal vez es la parte más importante de la legislatura, el voto año tras año de los presupuestos del Estado, y donde se escoge al presidente del gobierno. El presidente del gobierno es elegido por el Parlamento, por la mayoría del Parlamento. Eso quiere decir que si dos o tres partidos se alían para elegir al presidente del Parlamento o para votar alguna ley y no son el partido más mayoritario, pero sí que tienen mayoría parlamentaria, pues pueden sacarlo. Lo digo porque muchas veces se dice que debería gobernar el partido más votado. No, en una democracia parlamentaria tiene que gobernar aquel que obtenga más votos del Parlamento. Si una alianza de varios partidos lo consigue, pues está bien, es democrático. Otra cosa es que queramos cambiar de sistema, ¿no? Bueno, el sistema parlamentario asegura un gobierno bastante estable, porque una vez que haces las alianzas con los partidos que tienen la mayoría, pues ya el presidente elige a sus ministros y ya puede gobernar durante esa legislatura. Pero a veces, claro, a veces lo que pasa es que abusan, cuando hay sobre todo una mayoría absoluta de un solo partido, puede llegar al abuso, porque ellos son los que hacen las leyes, los que tienen al gobierno, y entonces no hay diferencia entre el poder legislativo, que es el que hace las leyes, y el poder ejecutivo, que es el que hace el gobierno. El gobierno pues serían los ministros y el propio presidente. Tenéis todo esto muy desarrollado en cómo se organiza en España en la página 8 y también con un cuadro, ¿no? Pero bueno, aquí con este esquemita yo creo que se ve bastante bien. Nosotros elegimos al Parlamento, el Parlamento es el poder legislativo, pero ellos también votan al jefe del gobierno, que sería el poder ejecutivo. Y luego el Poder Judicial iría por su cuenta. Es verdad que en España muchas veces el Parlamento también puede elegir a cierto número de jueces de las entidades más importantes, ¿no? Que si del Tribunal Constitucional, que si del Tribunal Supremo. Bueno, pues eso es un poco para que el Poder Judicial tampoco se quede anquilosado en una tendencia concreta, sino que vaya al ritmo del Parlamento. Algunas personas piensan que esto rompe la separación de poderes. Bueno, dejo que lo penséis vosotros a ver qué creéis. Y por otro lado, en España, fijaos, se da muy claramente que hay un jefe del Estado absolutamente separado de todo lo demás. El jefe del Estado nosotros ni lo elegimos, ni lo elige la ciudadanía, ni lo elige el Parlamento. El jefe del Estado en nuestro caso es el rey. Eh, mm, si nuestro país fuera una república, pues tendríamos que votar al jefe del Estado. Como es una monarquía, pues no tenemos que votarlo. Es una herencia que es familiar y ya está. Y ese es
su legitimación, ¿no? Bueno, otro tipo de democracia es la democracia presidencialista. Ya digo, pues en la democracia presidencialista el pueblo tiene que votar al Parlamento y también tiene que votar al jefe del Estado. Un ejemplo, Estados Unidos. Se hacen votaciones separadas, de hecho se hacen alternas. Una se hace ahora y otra dentro de 2 años y luego se vuelve a votar a los 2 años al Parlamento otra vez, ¿no? Parlamento, presidencia, Parlamento, presidencia. Bueno, esto los americanos, por ejemplo, lo utilizan muy bien generalmente porque cuando está el presidente republicano está el parlamento demócrata y al revés, ¿no? En algunos casos. Ahora, en la actualidad, en el 2020, coinciden que tanto el parlamento como el, el presidente son republicanos, aunque ya veis que no se lleva demasiado bien con su propio partido, ¿no? Donald Trump. No sabemos si se lleva bien con alguien. Bueno, en este sistema sí que, como veis, respeta mucho la separación de poderes. Eh, es que se me ha ido una línea por ahí. Está por un lado el Poder Judicial, que se elige por, por una cadena de elección distinta, ¿no? De los propios jueces, o incluso también hay votaciones, ¿no? Para elegir a los fiscales, etcétera. Eh, Luego está el Poder Ejecutivo, que es el gobierno, que lo elige el jefe del Estado, que también lo elige la ciudadanía. Y luego está el Parlamento, que, como veis, estos tres poderes se sopesan unos a otros. ¿Problemas? ¿Qué puede haber? Bloqueos. Que un poder bloquea al otro. Eso a veces pasa en Estados Unidos, ¿no? Que el Congreso no le deja al presidente sacar una ley, por ejemplo, o al revés. El último tipo de democracia del que quería hablar es la democracia semipresidencialista. La semipresidencialista pues trata de anular los errores de los sistemas anteriores, ¿no? Entonces, tiene un jefe del Estado votado por la ciudadanía, por ejemplo en Francia, el presidente de la República, pero luego el Parlamento elige una especie de primer ministro, que es el jefe del gobierno, y el Parlamento está elegido por la ciudadanía. De tal manera que, digamos que no se producen los bloqueos que se producen en otros sistemas, porque el Parlamento, al elegir al jefe del gobierno, pues ya da bastantes poderes a ese jefe de gobierno para que pueda gobernar. Y el jefe del Estado tiene un papel mucho más representativo, mucho más simbólico, no tanto como el rey, que también tiene bastante poder ejecutivo, pero no recae en él todo el peso de todo el poder ejecutivo. Eh, bueno, como veis, este tema es muy interesante para reflexionar sobre el tipo de gobierno que tenemos en la actualidad, nosotros en España, pero si queréis conocer algo más de cómo se organiza nuestro sistema, os he dejado un apéndice al final del tema. A ver si llego. Está en la página, mirad. Está en la página 24 y aquí vienen los tipos básicos de sistemas electorales. Les podéis echar un vistazo, no me da tiempo a explicaroslos, vienen muy bien explicados, he sacado una página de internet y que sepáis que nuestro sistema no es un sistema de mayoría absoluta ni a dos vueltas, que sería con el que se elige a los presidentes, eh, sino que es más bien un sistema proporcional, de representación proporcional. Estaría muy bien que lo leyerais para que vierais cómo podemos cambiar nuestro sistema proporcional para anular esos errores que hemos dicho que tiene y qué errores tienen los sistemas mayoritarios, porque tampoco son perfectos. Bueno, espero que os haya servido. Perdonadme que vaya tan rápido, es sobre todo para que el vídeo sea más corto y tarde menos en cargarse. Seguid estudiando y mucho ánimo en esta situación. Un abrazo.